Y hoy quiero hablar de este tema: no abandones tu lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere que no abandonemos el lugar? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué lugar? ¿En qué lugar nos ha puesto el Señor? ¿En qué lugar nos ha puesto? ¿Dónde nos ha puesto Él? Nos sacó de un mundo de pecado, de maldad, y nos ha introducido en su reino. Y nos ha dado un lugar especial que usted y yo no podemos abandonar. Pero para eso quiero contarles una historia. Me encontré una historia tan bonita. La historia se titula El joven árbol y la tormenta. Mire que había un valle tan bonito, tan fértil, donde había un árbol frondoso joven. Crecía, ocupaba su lugar dentro de ese valle, y allí crecía. El sol, la lluvia, el agua, la tierra lo alimentaba, y el árbol estaba feliz. De un momento a otro llegó una tempestad, una tormenta que azotó el valle. Los vientos huracanados y las lluvias torrenciales sacudieron la tierra y derribaron muchos árboles. Pero este joven árbol se mantenía confiado. Él confiaba en que era joven, en que sus raíces eran jóvenes, estaban muy profundas en la tierra, y no le dio miedo. Pero la tormenta se intensificó mucho más, y este árbol empezó a ver cómo sus hojas se movían con violencia y cómo su raíz empezaba a temblar, y empezó a tener miedo como nunca lo había tenido. Y en medio de esa tormenta escuchó una voz suave que le dijo: no temas, estoy contigo. Y era la voz del jardinero, aquel que lo había sembrado y lo había cuidado desde cuando era una pequeña semilla. Y en medio de la tormenta este árbol continuó confiado y teniendo paz, porque el jardinero estaba cuidando de él. Terminó la tormenta y el árbol seguía en pie, y sabe, más fuerte y resistente que antes. Había aprendido una valiosa lección. Su lugar en el valle era seguro mientras él permaneciera fiel a sus raíces y confiara en el jardinero. Esto nos deja una gran enseñanza a nosotros. Nosotros también tenemos un lugar seguro en Cristo. Cuando enfrentemos problemas, dificultades, enfermedades, pruebas, podemos sentir miedo y pensar que estamos solos. Pero si permanecemos fieles a nuestras raíces, que son Cristo, nuestra conexión con la iglesia donde Dios nos ha puesto, y confiamos en nuestro jardinero que se llama Dios, podemos soportar cualquier tormenta. Iglesia, nuestro lugar en Cristo es un lugar de protección, de fortaleza y de crecimiento. No debemos abandonarlo. No debemos dejar que el miedo, que la duda, que las tentaciones nos hagan abandonar este lugar. Y así como este árbol permaneció seguro en el valle, nosotros debemos permanecer en nuestro lugar. ¿Cuál es ese lugar? Efesios capítulo número 2, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es ese lugar que no debemos abandonar? Usted y yo. Se lo voy a poner en un lenguaje para que me entienda. Tenemos un asiento celestial. Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir con Cristo? Que estamos al nivel de Cristo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Eso es lo que yo le quiero explicar en esta hermosa mañana. No abandones tu lugar. Aquí hay dos cosas muy importantes que vamos a estudiar en esta mañana, iglesia. Pero esta posición no es estática. Digo, yo ya estoy en un lugar, ahí me quedo tranquilo. No. Para yo poder permanecer requiere que nos mantengamos firmes, que nos aferremos a Cristo, que nos nutramos de la palabra de Dios
y que permanezcamos fieles en la iglesia que Dios nos puso. Si hay un problema en tu casa, te pregunto, ¿tú te vas a vivir a la casa del vecino? Y le dices al vecino, me vengo a vivir contigo porque en mi casa hay muchos problemas. Mi mamá pelea, mi papá pelea, me pelean a mí. ¿Será que usted me puede dar posada? De pronto por 1 o 2 noches sí. Pero ya si usted 3 semanas, 4 semanas, ¿qué le va a decir el vecino? Vecino, usted tiene casa, vuelva a su casa. Igual sucede con la iglesia. En la iglesia se podrán presentar problemas, dificultades, pero no es para yo decir me voy, abandono ese lugar. No, tú te mueves de una iglesia cuando Dios te mueve. Y hoy vamos a ver la riqueza espiritual y los privilegios que tenemos de nuestra posición en Cristo. Mire, iglesia, este versículo no nos habla solamente que fuimos resucitados con Él, sino que nos hizo sentar en lugares de privilegio. Y este versículo nos habla de 2 acciones divinas a favor de nosotros. Primera, la resurrección simboliza nuestra nueva vida en Cristo, libres del pecado y libres de la condenación. Iglesia, antes de que Cristo viniera a esta tierra, nuestro fin era condenación, muerte. No podíamos ser salvos. El hombre pecó en el huerto del Edén, desobedeció a Dios. No fue porque se comió una manzana, otros dicen que fue una pera, otros que una mandarina. En fin, le ponen nombre a la fruta que comió. La Biblia no menciona de qué fruto. Él dijo, mire, de todo lo que hay en este huerto, ustedes pueden comer, menos de ese árbol. Pero la curiosidad del hombre lo hizo desobedecer. Bien dicen por ahí en ese adagio popular, la curiosidad mató al gato. Y eso que el gato dicen que tiene 7 vidas, ¿no es cierto? Lo mismo le pasó a Eva y a Adán allá en el huerto. Eva por un instante se fue por allá a conocer, a dar vueltas. Vio ese árbol tan bonito, lo codició. Y se le apareció Satanás en forma de serpiente y le empezó a hablar una serpiente. Pregunto, ¿usted qué haría donde un animal le hablara? Donde el perro de su casa le hablara. Usted saldría corriendo, ¿no? Del susto, porque no es normal que un animal hable. Y Eva se quedó contemplando el pecado. Mire, de todo lo que hay en el mundo podemos disfrutar y vivir, pero según nos enseña este hermoso libro que se llama la Biblia. Este hermoso libro dice por allá en un versículo, en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Alguien me decía la otra vez, pastor, ¿y usted cómo puede amar solo a una mujer? Cuando Dios nos ha puesto tantas bellezas en el mundo. Le dije, eso lo hace un macho. Un hombre de Dios se dedica a Dios y a una sola mujer, porque Dios le da el poder para tener una sola mujer. De todas en el mundo, pero solo una. Dios te dio una, cuídala, ámala, respétala. No le des lugar al enemigo. El enemigo te quiere hablar, te manda voces y empieza a decirte mentiras para confundir la verdad que hay en ti. Con que Dios te dijo que si comieres de todos los alimentos que hay, te morirás. No, nos dijo que es solo de este. Y muchas veces nosotros nos dejamos confundir y abandonamos nuestro lugar por escuchar voces extrañas y no la voz de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Iglesia, cuando Cristo resucitó, nos liberó del pecado y de la condenación, yo tengo que andar en vida nueva.
Ya no tengo que estar viviendo en lo mismo que antes hacía. Yo no puedo decir que soy cristiano, pero se me sale una mentira de vez en cuando. Yo no puedo decir que soy cristiano y se me sale tremenda palabrota de vez en cuando. Yo no puedo decir que soy cristiano, pero hay que pagar los impuestos, y de qué manera podemos hacer el trueque, pagar para pagar menos, le buscamos siempre la trampa al peso. Aquí me dice que si yo he sido sepultado con Él y Él resucitó de los muertos, así también Dios me sacó de un mundo de pecado, me introdujo en su reino, me sentó en un trono especial al lado de Cristo. Yo tengo que vivir una vida nueva. Y mire que la resurrección de Cristo en el Semana Santa es un evento histórico. Todo el mundo recuerda que Cristo murió en la cruz, se dan golpes de pecho, nos vemos todas esas películas que nos muestran en la televisión, lloramos. Y de ahí para allá, ¿qué? No, Dios no quiere que esto sea un hecho histórico en nuestras vidas, no, sino que sea una realidad que se aplica en nuestro diario vivir. Si yo amo y valoro que Cristo murió, resucitó y me dio vida eterna, yo tengo que vivir en la vida que Él me quiere dar y me quiere enseñar en su palabra. Yo no puedo vivir una vida doble. El Señor dice, o frío o caliente, porque tibio me produces vómito. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Dios dice, yo te amo, hijo, pero no puedo amar tu pecado. Hijo, yo morí en la cruz por ti, pero tú tienes que tomar una decisión. O me sigues a mí o sigues en el mundo. Yo no puedo amar a dos señores. O le sirvo a uno y rechazo al otro. Somos llamados a andar en vida nueva, es decir, a vivir de acuerdo con los principios bíblicos y a buscar la santidad. Santidad no es, y santo no es una imagen, la imagen del fulano de tal, no. Santo es usted y yo. Cuando nosotros, la obra redentora de Cristo nos dio esa posición de santos, de puros, de hijos de Dios. Usted y yo ya somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. Nos sacó de una condición de muerte, de destrucción, a una vida nueva, a sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué poder nos da el que Cristo haya resucitado y haya muerto por nosotros? Que usted y yo tenemos el poder para vencer el pecado. El pecado no gobierna mi vida, a mí me gobierna el Señor, y con su poder yo puedo vencer el pecado. Segunda razón, beneficio que recibimos: fuimos sentados en lugares celestiales. Y cuando nos dice la Biblia que fuimos sentados en lugares celestiales, nos habla de nuestra posición de privilegio, autoridad e hijos de Dios. Usted está sentado en un lugar de privilegio y de autoridad. El enemigo quiere que tú te bajes de ese lugar y te pongas al nivel de él para que pierdas las batallas. Estando tú arriba en el lugar celestial, tú ves el problema pequeño y a tu Dios grande. Pero cuando tú estás al nivel de la tierra, cuando peleas aquí en la tierra, ves tu problema demasiado grande y a tu Dios demasiado lejos. Pelea las batallas allá. ¿Estás sentado en esa silla o la silla está vacía? ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Y hay una discusión tremenda. Usted afuera no le puede decir a cualquiera, porque cualquiera le pregunta, y usted puede preguntarle a la gente, ¿usted es hijo de Dios? Y todo el mundo le va a decir, claro que sí, o es que soy un animal. No le ha preguntado a la gente se ofende. Pero hijos de Dios son estos. Escuche, primera Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que creen, que reciben a Jesucristo en su corazón. No más. De resto son creación de Dios, criaturas de Dios. Para yo ser hijo necesito recibir y creer en Jesús.
Mire que este versículo es claro, nos dice a todos. Él quiere que todos sean salvos, abarca a toda clase de personas. No importa la raza, no importa el género, no importa la calidad económica, no importa su estatus, no, solo Él quiere que todos. Y luego nos dice, después de todos, los que le recibieron. Es un acto de fe y de aceptación, no solo conocimiento intelectual. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero ¿sabe qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es confiar en Él, reconocer su autoridad, aceptar su mensaje y vivir de acuerdo a lo que la palabra enseña. Eso es recibir. Y creer es sujetarme a la autoridad divina. Le pregunto, ¿usted qué es? ¿Hijo o creación de Dios? Cuando nos hace hijos de Dios, esta es la consecuencia de recibir a Jesús y creer en su nombre. Y cuando somos hijos de Dios, 1, obtenemos una nueva identidad. 2, nuestra relación con Dios es restaurada. Y 3, cambia nuestra posición. De posición de muerte y de destrucción a posición de estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Y esto nos da varios beneficios. Aparte de privilegio y de autoridad de vencer el pecado, somos llamados a reinar con Cristo. 2, somos llamados a ejercer dominio sobre las fuerzas espirituales del mal. ¿Cuánta gente se asusta? Es que al lado de mi casa vive una bruja. ¿Y yo qué hago, pastor? Pues repréndala en el nombre de Jesús y se tiene que ir de su barrio. Pastor, ¿y cómo le hago? Usted está en un lugar celestial, sentado en autoridad. Tienes una nueva posición de gobierno, de poder y de legalidad en el reino de las tinieblas y en el reino de los cielos. ¿Te conocen en el cielo y te conocen en el infierno? ¿Cómo te conocen en el cielo? ¿Cómo te conocen en el infierno? Ese no ora, ese vive una vida doble, ese es más de este reino. A ese no lo toquemos, ya está con nosotros. ¿Para qué? Cuando usted no tenga problemas y todo le vaya bien, preocúpese, porque está en el reino equivocado. Pero cuando tenga problemas, cuando pase dificultades, gócese, porque está en el reino de los cielos y el enemigo siempre le va a poner oposición. En el reino de las tinieblas usted debe ser conocido como un hombre que ora, que hace guerra y que reprende al diablo. Usted no vaya a hacer lo que hacen por ahí. La otra vez escuché a alguien que dijo, yo hice un negocio con el diablo. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras, usted por su lado y yo por el mío. Usted no me toca y yo no lo toco. No, aquí hacemos una guerra frontal contra el reino de las tinieblas. Y desde el día que usted aceptó a Cristo, ese día usted se metió en un problema grave. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque salió del reino de las tinieblas, lo introdujeron en el reino de la luz y lo sentaron en lugares celestiales con Cristo. Y el diablo quiere tumbarte de allá, que tú abandones tu lugar para que vivas una vida pobre y miserable sin Cristo en el corazón. Tenga cuidado con esto. Iglesia, esta frase de sentarnos en lugares celestiales con Cristo, compartimos todo lo que Él ha hecho, su exaltación. Somos elevados espiritualmente a una nueva posición donde podemos pelear en el nombre de Jesús. Y sabe que este lugar celestial nos garantiza la herencia y la vida eterna que tiene nuestro hermano mayor. Todos los hijos tienen derecho en esta tierra a una herencia. Todos en el reino de los cielos, los que somos hijos de Dios, tenemos derecho a una herencia eterna. ¿De qué es dueño Dios? ¿Cuál es su herencia? Pero tiene que estar en ese lugar sentado para poder disfrutar de esa herencia. Él dice, mía es la plata, mía es el oro. ¿Qué necesitas aquí en la tierra? Pues si tu relación está bien con tu papá y estás sentado en lugares celestiales, las bendiciones te alcanzan aquí en la tierra. Él dice en su palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El carro, la casa, la posesión, el dinero, los trabajos, todo eso me busca a mí.
Yo no tengo que matarme ni esclavizarme. No, yo trabajo y trabajo bien y soy bendecido por Dios porque busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo felicito por estar aquí hoy. Hoy es el primer día de esta semana y usted le está consagrando a Dios el resto de la semana con el solo hecho de estar aquí, porque usted es la primicia de esta semana. Las primicias no son solo el dinero, es tu vida, es tu tiempo, son tus talentos. Y tú estás valorando eso. El resto de tu semana va a ser una semana de bendición, porque lo primero se lo estás dando a Él. Iglesia, muchas personas dicen que están en Cristo, pero no tienen una relación con Cristo. Y por lo tanto no pueden crecer ni llegar al nivel donde Dios quiere que lleguen. Te voy a poner un ejemplo. Es como alguien que se inscribe en un gimnasio y saca su carnet de membresía de ese gimnasio y a todo el mundo le dice: uy, mira, me inscribí en el gimnasio tal. Y hay gimnasios que son muy famosos, ¿no? Y si tú tienes la membresía de ese gimnasio, wow, estás en la élite. Pero nunca vas al gimnasio a entrenar, nunca vas a hacer ejercicio. ¿Qué va a pasar? Nada. No es solo el hecho de tener un carnet de membresía, no es solo el hecho de decir soy cristiano, pero ¿cómo vives? Predicas bonito, pero vives muy feíto. No, yo para decir que soy cristiano no es suficiente, es necesario tener una relación constante para recibir todos los beneficios. Mi relación constante. Cuando nos casamos, todos los días yo tengo relación con mi esposa. Hablo con ella, comparto con ella, cocino con ella. Yo no puedo decir que amo a mi esposa si la viera una vez al año, o le dijera: hábleme rapidito que estoy de afán. Igual con Dios. Dios quiere que tengas una relación constante con Él, que te congregues constantemente en la iglesia donde Él te puso. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Vivir como le agrada a Dios. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Es decir, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía que a mí me gustaba, ahora yo no lo hago, porque yo ya no me mando, a mí ya me manda el Señor. Segundo, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Iglesia, este versículo nos enseña y nos invita a vivir una vida de fe coherente y agradecida. Yo no puedo decir que busco y amo a Dios, pero todavía me gustan las cosas del mundo. Yo no puedo decir que amo a Dios y de vez en cuando una cervecita para la sed, pastor. Que no le pase lo que le pasó a un cristiano fiel de esta iglesia que ya no volvió. Fiel. Un 24 de diciembre, para las fiestas de diciembre, salía yo por aquí a darme una vuelta y estaba en la celebración de despedida del año. Cuando lo veo y no sabía dónde ponerla, el pastor, Dios le bendiga. Yo, oiga, su merced, ¿y qué pasó? No, la celebración de Navidad, pastor. Vivan como Él quiere. ¿Cómo quiere Él que vivamos? ¿Dónde encontramos todo lo que necesitamos para vivir conforme Dios quiere que lo vivamos? Aquí. En ninguna otra parte usted va a encontrar cómo vivir. Construya su vida sobre una base sólida. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hombre sabio y del hombre insensato? El hombre sabio construyó su casa sobre la roca. El hombre necio construyó su casa sobre la arena. A los dos les vinieron vientos, mareas, aguas, inundaciones. Al que construyó sobre la arena, dice la Biblia que su pérdida fue muy grande. Al que construyó sobre la roca, no le pasó nada. ¿Quién es la roca sobre la que usted y yo debemos construir? Sobre Cristo. Arraigada en Cristo. ¿Qué quiere decir algo arraigado? Algo que se pone firme.
Es como un árbol que se arraiga en la tierra y por más viento que venga no lo tumba. Por más vientos y pruebas que vengan a tu vida, cuando tú estás arraigado a Cristo, nada te puede tumbar. Nada. Este versículo también nos recuerda que nuestra fe en Cristo no es solo un asunto de palabras, sino que debe manifestarse en nuestras acciones y nuestra forma de vivir. ¿Usted sí es agradecido? ¿Cuántos agradecieron ayer por esa lluvia tan hermosa que cayó en la tarde? Padre, gracias, necesitábamos agua. Pero más de uno dijo, se me va a dañar el negocio, empezó a llover. Cuidado, cuidado. Te voy a enseñar algo desde el punto de vista psicológico. Tu cerebro y tu cuerpo se preparan para vivir conforme tú hablas. Si de ti sale en la mañana, qué día tan feo, hoy me va a ir mal, tu cuerpo, tu mente se preparan para que vivas así. Y si no me crees, ve y búscalo, pon en Google. Tu cerebro reacciona. Pero cuando yo digo, hoy va a ser un día de bendición, hoy yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy me va a ir bien porque el Señor está conmigo. La psicología lo llama lenguaje positivo. Yo no te vengo a hablar del lenguaje positivo, te vengo a hablar de vivir una vida de fe y declarar lo que la Biblia dice, y vas a tener un día de victoria y el diablo va a huir de ti. Pero si tú metes a tu mente todo el malestar, todo lo malo, no olvides bienestar y malestar. Malestar no es que estoy enfermo, malestar es de que nutro mi mente. Y bienestar es mi vida de fe, mis pensamientos llenos de la gloria de Dios. Cuando yo abundo en mi bienestar, mi cuerpo es regenerado, mi cuerpo se beneficia, mi cuerpo se regenera solito porque así lo creó Dios, se vuelve inmune a las enfermedades y voy a vivir muchos años más. Pero cuando me siento en el malestar, mi cuerpo, sus defensas se bajan, me envejezco más rápido y me muero más rápido. ¿Qué quieres? ¿Bienestar o malestar? Tú lo decides. Lo mismo que nos dice la Biblia, Dios nos llamó a vivir una vida santa, agradable. Una vida que le agrade a Él. Yo no necesito del trago, yo no necesito del cigarrillo, yo no necesito de las cosas que me ofrece el mundo. No, el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece en Cristo, persevera, sé fiel a Él, crece en tu fe, arráigate al Señor, pégate al Señor, ten una vida de agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, tu cuerpo recibe beneficios, se vuelve inmune, se vuelve fuerte. Pero cuando tú eres un desagradecido, tu mente, tu cerebro se pone en estado de alerta y empieza a trabajar más fuerte para que te recuperes. Pero cuando estamos en desagradecimiento, desgastamos nuestro cerebro y por eso mucha gente termina con enfermedades mentales. A mí no me influencia lo que hay afuera. Mi influencia es Dios. Mi influencia es lo que dice la palabra. Yo no vivo por lo que los demás digan. Yo vivo por lo que dice Dios en su palabra para mí. Iglesia, nos recuerda este versículo que nuestra fe en Cristo debe avanzar, de que debemos estar arraigados, edificados y vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso demuestra que en nosotros hay una fe genuina y transformadora. Iglesia, usted y yo no podemos abandonar nuestro lugar, ese lugar celestial que Cristo nos puso. Es como un soldado. Un soldado no puede abandonar su puesto de batalla. O cuando hay una guerra, un soldado que dice, no, permisito, porque aquí nos van a matar. No, el soldado permanece firme. Así usted y yo debemos mantenernos alerta y seguir siendo firmes y valientes. Escuche, cuando sabemos que estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales, nuestra actitud ante los desafíos de la vida cambia. Ya tú no te vas a estresar. Tú vas a decir, el Señor está conmigo, Él me va a dar la victoria. Hay una situación que no puedes resolver, sencillo, declara lo que dice la palabra. Padre, yo todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Pero cuando yo no estoy consciente y cuando no estoy en el lugar celestial, empiezo a buscar soluciones a mi manera. Tengo problemas de plata, me meto a buscar los que prestan dinero. Como no creo en Dios, entonces me voy a buscar al hermano Santintín para que me coja unas hierbas y por allá me dé unos remedios, unos bebedizos, le juguetee por allá un poco de demonios y consigo el santo San Gregorio Hernández y le pongo una vela para que me ayude. El doctor. Eso se llama brujería. A Dios no le agrada eso. Cuando tú estás sentado en un lugar celestial, tú ya no eres víctima, eres un vencedor, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él te dio el poder y la autoridad para vencer al pecado, al diablo y al mundo y a las fuerzas que vienen a atacar tu vida. Pero cuando estás sentado en lugares celestiales, cuando yo abandono mi lugar, eso me hace vulnerable al pecado y me aleja de Dios. No abandones tu lugar. Es el lugar de privilegio, es el lugar de poder, de autoridad. Yo esta mañana oraba desde antes de las 5 que me levantaron a orar, y yo le decía: Señor, esta palabra primero me tiene que alimentar a mí. Señor, ayúdame a permanecer en ese lugar celestial, ahí sentado al lado tuyo. Es que estamos sentados con Cristo, estamos al nivel de Cristo. Vemos a nuestro hermano mayor de tú a tú. Cuando no estoy en ese lugar, estoy en la tierra y tengo que gritar para arriba. Pero cuando estoy sentado al lado de Él, grito para abajo y el diablo y las tinieblas huyen de delante de mí, porque está quien me defiende, Cristo a mi lado. Iglesia, ¿cómo nos vamos a mantener firmes en nuestro lugar? No hay otra receta, solo 3 cosas. 1, oración y ayuno constante, estudio y crecimiento en la palabra constante y comunión con la iglesia constante. ¿Tienes tu lugar de oración en casa? ¿Tienes un horario específico para orar? O cuando estás en la ducha: ay, cierto que tengo que orar. Padre, gracias por este día, bendíceme, guárdame, amén. No. La oración y el ayuno son el combustible para tu vida espiritual y para vencer al enemigo. Deja de echarle gasolina a una moto o a un carro. ¿Qué va a pasar con ese carro? No funciona, no sirve. Pero pastor, es que le eché hace 2 meses. Pues ya tienes que volver a tanquear. Espiritualmente yo no puedo concebir cómo una persona dura 15, 20 días sin ir a la iglesia. Yo no puedo, se seca espiritualmente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú dejas de congregarte te enfrías. Entonces las cosas del mundo te empiezan a gustar. Esa musiquita que ya rechazabas, ahora pasa la musiquita y tu cuerpo como que empieza a moverse. Y usted dice: ¿qué pasó aquí? Santo Dios, se me rebotó la carne. Claro, porque no estás lleno de la gloria de Dios. No estás en el lugar celestial. Ese lugar celestial te guarda de que vivas en pecado. Iglesia, me gusta mucho la versión Dios habla hoy. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Mire, esto lo dijeron ellos hace más de no sé cuántos años, y hoy en día Cristo viene pronto. Estos días me leía un artículo sobre unos científicos suizos que han estudiado cómo la Tierra está ahora moviéndose más rápido. Ya los días no son de 24 horas. Y se cumple la palabra del Señor, que dice que cuando Cristo esté por venir, los días van a ser acortados por causa suya y causa mía, para que no nos perdamos. Cristo viene pronto. Esto no es una fábula, es una realidad. ¿Estás sentado en ese lugar celestial? ¿Le estás obedeciendo a Dios? Cuando tú obedeces a Dios, te sujetas a la iglesia, te sujetas a tus pastores, obedeces instrucciones. Pero cuando tú no estás en ese lugar celestial, cuestionas todo. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que buscar a Dios? ¿Y por qué me tengo que congregar? Y peleo conmigo mismo y digo: ese pastor me la tiene montada a mí. En la prédica siempre mira para el mismo lugar. ¿Será que me las está echando a mí?
Y empiezas a cuestionarte, ¿sí o no? No, cuando tú obedeces a Dios, tú dices: Padre, gracias por esa palabra. Gracias porque me diste juguete hoy, lo necesitaba. Me duele por aquí, Señor, pero gracias. Eso es obediencia, eso es humildad. Vigilancia y perseveración. Usted no puede andar descuidado. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto esos documentales donde están esas fieras y van a atacar una presa? ¿Cómo se mueven? Sigilosamente. No le quitan la vista a su presa. Están así fijos y se mueven despacio, con calma. Pues el enemigo está mirando en qué momento tú te bajas de ese lugar celestial y te acecha y te devora. Y las bendiciones que estabas por recibir se perdieron porque te caíste de allá, te bajaste de allá. Qué peligro es bajarnos de ese lugar celestial, de privilegio, de poder, de legalidad. Cuando nos sentaron allá, el enemigo nos vio y dijo: a este ya no lo puedo tocar. ¿Sabe cuál es la meta del enemigo? Que te bajes del lugar celestial, porque ya no estás con Cristo, ya estás solo. Y las fieras salvajes, ¿a quién atacan? ¿A las manadas o a los que andan solos? A los que andan solos. Concluyo diciéndote: hoy hemos recordado esta maravillosa posición que tenemos en Cristo. Usted y yo no permitamos que nada ni nadie nos arrebate este privilegio. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y esos dos versículos sí quiero ponerlos allí en la pantalla para que usted los lea conmigo. ¿Cómo yo me voy a mantener en el lugar celestial? Como dice 1 Corintios 9:27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Iglesia, necesitamos vivir en mucha disciplina, dominando este cuerpo, pero dominándolo en el nombre de Jesús. Dominio propio. Me van a ofrecer algo que no es, no me lo tomo. Me van a decir que tengo que hacer esto, tampoco lo hago. Me gusta otra versión, la versión NTV dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Iglesia, entrenemos este cuerpo para que haga lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Este cuerpo no quiere ayunar, este cuerpo no quiere orar, este cuerpo no quiere ayunar, este cuerpo no quiere congregarse, no, este cuerpo no quiere nada de lo de Dios, pero yo tengo que enseñarlo, disciplinarlo y entrenarlo para que ame y busque a Dios. Entrénelo, entrénelo. ¿Cuántos están ayunando los martes y los jueves? Levanten la mano. Así sean 2 horas, no importa, empiece desde que se levanta hasta las 8 de la mañana. Empiece esta semana con ese tiempo, empiece desde que se levanta hasta las 8 de la mañana. Señor, hoy estoy en ayuno. Señor, me uno al propósito del ayuno. Y esta semana nuestro ayuno va a ser por eso, que no abandonemos ese lugar que Dios nos dio. Martes y jueves desde que se levanta hasta las 12 del mediodía. Le aseguro que si usted se compromete esta semana, el martes le van a ofrecer el desayuno soñado. Chocolaticos con huevitos, almojábanas, lo que más le gusta, ¿sí o no? Y usted apenas el pastor me dijo que tengo que entrenar este cuerpo para que haga lo que yo tengo que hacer, no lo que él quiere hacer. Padre, voy a estar en ayuno, por favor guárdemelo, ahorita me lo como. Pero a veces lo pensamos: ¿será que ayuno? ¿Será que no ayuno? El vecino justo pone ese tinto bien rico a las 5 de la mañana que usted se levanta a orar. Oh, Padre, la tentación, Padre, ayúdame. O sin querer usted le empiezan a llegar olores de comida y usted dice: pero estoy en ayuno y nadie está cocinando. Es el enemigo para que tú no entrenes tu cuerpo para que hagas lo que debes hacer. A mí hay un versículo que me causa temor y temblor, que dice la Biblia: muchos se presentarán ante él y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, me gané, estoy parafraseando la Biblia, me gané 5,000 para Cristo, hice milagros, prodigios en tu nombre. Y él lo mira y le dice: ¿y tú quién eres? Yo no te conozco, hacedor de maldad, al fuego eterno. A eso se refiere el apóstol Pablo.
No que yo me gane a muchos para Cristo y a la final yo sea descalificado, sea desaprobado por Dios. Cuando tú permaneces en ese lugar, sentados en lugares celestiales con Cristo, te protegen, te cuidan, te guardan, te bendicen y te dan poder para vencer todo lo que venga a tu vida. Por eso no te bajes de ahí. Inclina tu rostro. Órele al Señor este versículo. Dígale: Padre, necesito vivir con mucha disciplina. Ayúdame a dominar este cuerpo, a vivir para ti. Dígale: Señor, me has sentado en lugares celestiales con Cristo. Esa es una posición de privilegio, es una posición de poder, es una posición de legalidad. Dígale: ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva y no de acuerdo a mi voluntad. Enséñame a permanecer sentado en ese lugar celestial. Así como ese árbol ocupó su lugar en ese valle, yo ocupo mi lugar en el reino de los cielos y en esta iglesia donde tú me has puesto. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.